una fuerza explosiva de la naturaleza que hace que las cosas se junten, que las personas se relacionen. Es algo como inexplicable, ¿no? Es una atracción fatal, algo que nos hace estar cerca de cosas y de personas que no sabemos por qué. Y yo creo que hoy precisamente está muy bien puesto este lema para esta tarde con Bernardo Achaga, con Manuel Rivas y con José Ballesteros, que es el editor de Calandraca, ¿no? Hace 22 años empezamos estas reuniones en la librería Alberti. Tenemos muchas fotos de esa primera reunión. Los encuentros en Alberti se iniciaron con 3 cartas a 3 poetas que admirábamos muchísimo, que además eran 3 poetas, 3 grandes poetas de las 3 lenguas del Estado, que eran el gallego, el catalán y el vasco. Escribimos a Bernardo Achaga y nos dijo, claro que voy, en su carta, con su sobre, ¿no? Escribimos a Manuel Rivas y también nos dijo, por supuesto que iré allí a la librería Alberti a leer poemas. Y escribimos a Joan Margarit, que también nos escribió y vino corriendo aquí a la librería Alberti. Y después de todos estos años, pues los 3 son amigos, son apoyos, son bueno, algo que forma parte de este ecosistema que va más allá de los libros, ¿no? Que está pegado, unido, por algo que tiene que ver con, pues, con la ilusión, con los sueños, con el placer, ¿no? Así que esta tarde creo que todos estamos en este magma de afinidades selectivas, más que nunca. Rememoramos aquellos primeros encuentros del año 2002, en el que recuerdo que Bernardo leyó un texto que me parece que está aquí en este libro, ahora, 22 años después, 23 años, 21 años después, ¿no? Y Manuel Rivas, que también, bueno, nos ha seguido regalando continuamente con sus poemas y con toda su narrativa y esa maleta que siempre trae, que debe tener más de 22 años, yo creo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los 3 y cedo la palabra a José Ballesteros, que gracias a esta afinidad selectiva con Calandraca, pues también todo esto lo hemos podido montar esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que me siento un poco extraño aquí sentado al lado de Bernardo y de Manuel, porque ellos son los que tienen este encuentro, pero por alusiones, me han dicho, por alusiones tienes que decir unas palabras esta tarde y voy a explicar el porqué, con vuestro permiso. Yo recuerdo hace muchos años también, creo que tantos o más que tu maleta, Manuel, y que tus poemas, recuerdo cuando aquellos cantautores españoles iban al Olimpia de París, Paco Ibáñez y algún otro, porque era un templo, ¿no? Era el templo, era un lugar simbólico donde estar en el Olimpia como Serrat o como Paco Ibáñez era el sueño de cualquier cantautor. Para mí la librería Alberti significa también un Olimpia, pero en Madrid, ¿no? Es como la Olimpia en la que cualquier autor, cualquier autora le gustaría estar en una tarde como esta, actuando, hablando, dirigiéndose a estos amigos y amigas, muchos conocidos y otros desconocidos. Imaginaros entonces la emoción que le produce a alguien como yo, editor, también que llega de una forma casual al mundo de la edición, después de haber leído, porque yo sobre todo lo que me considero es un lector. Y como lector he podido elegir una profesión en la que las palabras y las imágenes forman también objetos hermosos y maravillosos para disfrutar con vosotros. Casualmente, o no tan casualmente, estos 2 libros, de Bernardo y de Manuel, se publican en el mismo mes, acaban de llegar a las librerías, y yo creo que sí que tienen algo en común los 2, más allá de una cierta relación de los títulos, Exteriores del paraíso y lo que queda fuera
del paraíso o de los exteriores del paraíso. En cualquier caso, los dos libros son, creo, libros esenciales en la obra de dos grandes autores, de los que habría muchas cosas que contar, pero hoy serán ellos los que hablarán. A mí me parece que tanto un libro como el otro son dos libros que van a formar parte de esa biografía selecta de las grandes lecturas que van a perdurar, y eso es lo que yo creo que los lectores tenemos que agradecer. Tanto uno como otro hablan, como diría Bernardo, de los grandes temas que siempre nos han perseguido: el miedo, el amor, la muerte. Y el miedo también es una constante en el libro de Manuel Rivas, ¿no? El miedo a la gran cháchara, al ruido. Los dos son libros que van a marcar, por lo menos en nuestro hacer como editores, un antes y un después. De ahí que solo tenga que agradecer que hayan confiado en este nuevo proyecto de Calandraca, en 4 lunas, que como vosotros sabéis ya es un proyecto que ha nacido en mayo y que lleva el nombre de la colección, es un homenaje a Lorca, a su libro Canciones y a su poema Murió al amanecer. Esperamos que vengan muchos amaneceres y pocas muertes para que Bernardo y Manuel nos sigan deleitando con su poesía. Hoy espero, bueno, no sé si atreverme a llamarle poesía a Bernardo. Creo que Bernardo no hace poesía, hace textos. Y Manuel también hace textos, y hoy nos van a deleitar con sus textos y sobre todo con su conversación. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan olímpica, y cuando queráis comenzamos. Gracias. Bien, pues empezamos. Hola a todos, gracias por estar aquí. Y sí, está en nuestro ánimo de tener una conversación, a poder ser tranquila, relajada, y espero que acompañada por ustedes luego en las preguntas. Cita José Ballesteros la actuación de Paco Ibáñez en el Olimpia. Yo sé un secreto que pocos conocen, porque la familia Ibáñez hizo toda su primera parte de su vida, pasó la primera parte de su vida en un pequeño pueblo de Guipúzcoa, muy cercano al mío natal. De modo que yo tuve confianza con Rogelio, uno de los hermanos, su hermano, y con Paco. Y un día que comentaba a Rogelio, qué bien, qué suerte la de Paco, ¿no?, en el Olimpia, qué bien lo hizo. Dice, bueno, pues fue por una circunstancia, no creas, porque tuvo mucho ritmo, porque es que no teníamos zapatos como para el Olimpia. Esto es totalmente cierto, porque esta es una familia muy bohemia. No teníamos zapatos y a última hora hubo que buscar un par, pero resultó que el par era un número menor y le apretaba mucho a Paco, de forma que dijo, bueno, pues voy a dar el concierto, pero lo tengo que hacer, o sea, rápido y acabar, porque si no, a ver cómo acabo yo con estos zapatos y tal. Bueno, eso parece ser cierto. Yo aprovecho para sacar una moraleja, y es que, bueno, supongo que todo el mundo, pero también los escritores, cuando salimos de casa, ¿no?, ¿cuántas veces nos hemos sentido con los zapatos prietos, incómodos, fuera de lugar? Bueno, evidentemente la librería Alberti pues es un lugar en el que uno se siente con los zapatos del número adecuado, cómodamente y tranquilamente. Bien, ¿qué puedo decir? Quizá antes de pasarle la palabra a Manolo, quizá de una lectura de esta última semana. Estaba leyendo los escritos de Gramsci en la cárcel, y un párrafo me llamó la atención, primero porque me pareció muy profundo y luego porque pensé que
para iniciar este diálogo podía venir muy bien. Y dice Gramsci que en toda obra de arte o en todo libro, en toda literatura, que hay diferentes, él dice, creo, quiere decir capas, lo dice quizá con una palabra, sustratos, quiere decir, ¿no? Que hay, por ejemplo, un sustrato que es el que llama nacional popular, ¿no? Es decir, las obras están escritas en la lengua de un lugar concreto y están en una geografía concreta y una tradición concreta. Dice, incluso antes de este sustrato nacional popular hay otro anterior, puede haber un anterior que dice provincial, dialectal, luego otro sustrato más que sería, él llama civilizatorio, dice, por ejemplo, claro, la religión de este escritor o de este artista, más allá, dice, pues el sustrato de, bueno, de su forma de pensar política y poética, bueno, o sea que esos 4 estratos pues están en toda obra de arte. Bueno, y él dice, por ejemplo, claro, es evidente que un japonés que no sepa italiano puede escuchar los versos de Dante, pero como en Dante existe ese componente nacional popular, que es el italiano, concretamente Florencia, el italiano de Florencia, bueno, entonces no entra, no puede entrar en esa poesía, etcétera. Bueno, es algo bastante evidente. Yo pensaba, y siempre cuando he leído los libros de Manuel Rivas, siempre he pensado que desde luego hemos compartido al menos 2 o 3 estratos. Es decir, que nos hemos encontrado en situaciones bastante similares, escribiendo en una lengua que carecía de oficialidad o que era, digamos, simbólicamente importante, pero realmente muy poco importante. Nos hemos encontrado en una situación, para resumir, donde la ruralidad tenía muchísima fuerza y por lo tanto la tradición oral, la cultura llamada popular, hemos tenido mucha relación con ese mundo y además luego a la hora de escribir, igual por la ideología nuestra, pues ese mundo ha aparecido, es evidente para mí en muchos de los libros de Manuel Rivas, bueno, esa presencia de lo que llamaríamos, con comillas o sin comillas, de lo popular, del pueblo, bueno, acabo. Pero no solamente me refiero a que uno recoja las historias o un estilo, unos personajes que también, pero es que incluso a veces recogemos, o los que hemos vivido esa situación, edificios. Es decir, en nuestros textos tiene mucha importancia la escuela, por ejemplo. Quizá un escritor que haya nacido en el Eixample de Cataluña, que tiene muchos, igual para él el edificio de la escuela no tiene esa singularidad que ha tenido para nosotros en la zona rural, o la iglesia, por supuesto, ¿no? Que ha tenido una importancia enorme, porque han sido, digamos, los edificios, digamos, que han regido, ¿no?, nuestra vida hasta una cierta edad. Bueno, entonces creo que está muy bien traído lo de las afinidades selectivas. Ya sé que Goethe se refiere a otro tipo de afinidades selectivas, pero está muy bien traído porque nosotros compartimos esa base, ¿no?, me parece. Y bueno, y ahora preguntaré a Manuel si está de acuerdo o no, o no creo que... Bueno, gracias por la invitación, pues tanto a la librería Alberti como sí, que es para nosotros. Pensaba hablar un poco a continuación de lo que llamaríamos el punto cero, pues este no deja de ser, dentro de nuestra carta geométrica, un punto cero, ¿no? Y gracias pues también a esta edición que nos permite, pues, para empezar este encuentro, y creo que sí que hay un diálogo, ¿no?, que en los propios libros y a lo largo de la obra, ¿no? Estoy de acuerdo con lo de los sustratos. Bueno, primero una idea, ¿no? Estamos aquí juntos y creo que era mala parte que decía: los escritores contemporáneos no se leen, se vigilan, ¿no? Y entonces yo creo que en nuestro caso nos leemos más bien, más que
y compartimos, sí, yo creo que compartimos sustratos. Hablaría también, estoy de acuerdo, ¿no?, con esa visión gramsciana de Bernardo. Hablaría también de otro sustrato o que forma parte de esa tradición popular, que es el humor, ¿no? Porque creo que efectivamente que hay un humor, evidentemente cada uno va haciendo su cosecha y ejercitando el humor, que tiene que ver mucho con las experiencias de la vida, ¿no? Aparte de que todos podemos contar en algún momento alguna ocurrencia, algún chiste, pero cuando hablo de la presencia del humor como sustrato en la literatura, creo que hay un hilo de conexión con la experiencia de la vida y para empezar, con el dolor, ¿no? Ese tipo de... Bueno, significativamente el subtítulo que utiliza Bernardo aquí es escritos cómicos y tristes, ¿no? Era una idea, Mark Twain decía que el verdadero humor es aquel que ha conocido el dolor. Y eso está en la risa popular, en lo que a mí me gusta muchísimo esa expresión, ¿no?, de Pat Jean, cuando hablaba de Rabelais, de la época medieval, y entonces habla de los 1000 años de risa popular. Los 1000 años de risa popular, que decía él, están en Cervantes, están en Shakespeare, están en el Decamerón, ¿no?, descubriéndonos, digamos, ese abono, ese esterco, ¿no?, ese sustrato que alimenta también lo que presentaríamos como literatura más sublime. Realmente tiene una conexión muy honda con lo popular, ¿no?, con la experiencia popular. Y bueno, aprovechando, así, además los dos creo que somos bastante amigos de las curvas, tanto en la geografía como a la hora de escribir, ¿no? Somos orilleros también. Tú hablabas de esa condición que a veces se dice, bueno, de la periferia, de las lenguas minoritarias. Son un poco lugares comunes que cuestiono, ¿no?, que no me convencen. Creo que a la hora de hablar de lenguas no tiene mucho sentido hablar de lo minoritario, ¿no?, como si estuviéramos hablando de otro tipo de cuentas, ¿no? Creo que en la cultura tiene que ver más la idea de diversidad, de compartir y todo eso, que no, digamos, las leyes de la contabilidad de otro tipo, ¿no? Y tampoco me convence lo de periferia, porque pienso que cuando uno escribe, eso, está en un punto cero, tiene el mundo encima de la cabeza, no hay lugar remoto, ¿no?, en ese sentido, cuando escribes, ¿no? Y sobre todo porque la idea de periferia a veces va acompañada de una especie de clasificación, ¿no? Y creo que toda literatura, se haga donde se haga, sea centro geográfico de un estado, o sea el faro puede ser el lugar más céntrico, sobre todo para el barco que está aproximándose, ¿no?, y para los náufragos, pues es el lugar central en el mundo, ¿no? Y entonces creo que toda literatura realmente es excéntrica. Este también sería un hilo común, ¿no?, a lo que hacemos en general y a estos dos libros que tienen esta condición, ¿no?, de moverse en el acantilado, ¿no?, de la vida, o campo a través. Bueno, entonces, hablando de sustratos, yo destacaría del humor, un humor que tiene conexión con la experiencia de la vida y que también bebe de la tradición popular, ese reír transgresor, ¿no?, en las propias cantigas medievais galegas, como en las canciones populares en Euskadi, en Galicia, en todas partes, hay esa deriva heterodoxa siempre, ¿no?
que es esa risa que a veces lugares de complicidad para poner el mundo patas arriba, ¿no? De ahí también que tenga tantísima importancia. Yo creo que nuestra forma de escribir también está muy próxima al carnaval, ¿no? En ciertos aspectos. Bueno, únicamente, como yo creo que hay que aprovechar toda circunstancia para contar lo último que me hizo gracia, hablando de moradas y que tiene que ver con las circunstancias que vivimos. Sabéis que hubo durante un mes y pico, un tiempo, un intento, un proceso de investidura, ¿no? En el que está involucrado un gallego con poco sentido del humor, me parece, vamos, por cierto, ¿no? Y tiene más sentido del humor Aitor Esteban. Bueno, pues buscando explicaciones, porque me pidieron algo, ¿por qué no escribes? A ver qué pasó y tal. Entonces me acordé de una historia que me contaron en Tomiño, no hace mucho, ¿no? Y era de un paisano que se empeñó en ir a Santiago, a la catedral, y con frecuencia, y coincidía además sus viajes, que era en la víspera del sorteo de lotería, de la Lotería Nacional. Entonces él iba a hora temprana a misa a la catedral y le decía al apóstol que le echara una mano para que le tocara el primer premio de la lotería, porque él era una persona con principios, era una persona de fiar, era una persona que iba a utilizar de modo honrado la lotería, el dinero si le tocaba, que no iba a especular, que iba a hacer buenas obras sociales y tal. Y bueno, la primera tentativa falló, pero a cada sorteo de lotería él insistía, se presentaba en la catedral y allí por abajo pues interpelaba al apóstol, a ver qué pasa, porque otra vez os expliqué o asunto e creo que, hombre, que algo de mérito teño para tal, e tal, e repetía, hasta que un día está allí a solas, había algún deán por allí moviéndose, tal, está mirando y le vuelve a interpelar ya con un punto ya de cabreo, ¿no? Al apóstol, a ver qué pasaba. Y entonces ve que el apóstol empieza a moverse en el altar, también un poco molesto, incomodado, y empieza a desplazarse y a bajar hacia donde está él, que está el hombre. Dice, ¿qué está pasando aquí? Esto sí que es un milagro, ¿no? Y tal. Entonces se le acerca y le dice al oído, mira, para empezar, compra un décimo. Hay que poner algo de tu parte, ¿no? Ponga algo de tu parte, ¿no? Bueno, creo que expliqué lo que pasó últimamente en la política de una forma popular, nacional popular. Y el otro elemento, yo creo que otro sustrato, que sí que hemos hablado bastante, ¿no? Bernardo, de esto, y nos hemos escrito bastante, es la presencia, digamos, de la naturaleza, ¿no? Creo que se dice mejor escribiéndolo, no expresándolo así como una especie de tesis, ¿no? Creo que en nuestros libros tenemos claro que habla todo. Intentamos, yo creo que tenemos en común una escucha, ¿no? Digamos, de la otra gente. La otra gente son los animales, la otra gente son las personas no humanas, la otra gente son los árboles, las fuentes. Eso también está en la cultura popular, ¿no? Y creo que está aquí de una forma que es como una vanguardia incesante que atraviesa el tiempo. Yo en lo que queda fuera, me refiero en la primera parte, la parte central es la traducción, la versión castellana de O que fica fora, de un libro de poesía publicado el año pasado, ¿no? En Galicia. Y en la primera parte es un ensayo crítico, digamos, que fue conferencia en Ámsterdam, lo que llaman conferencia Spinoza, y se titula Por una luciérnaga, la ecología de las palabras en manuscrito de la Tierra. Por una luciérnaga, que está inspirado en Pasolini, ¿no? En el último artículo que escribió para prensa antes de que lo mataran, se titulaba, o es conocido como La extinción de las luciérnagas. Y él decía, al final decía, yo daría la Montedison, que era la principal multinacional en ese año 1975 en Italia, decía, daría la Montedison por una luciérnaga.
Y bueno, aquí se habla de un druida, bardo, que tuvo su origen, es un personaje entre la leyenda y la realidad, muy conocido y muy celebrado en Irlanda, porque lo consideran como el fundador, de alguna forma, de la poesía irlandesa. Se supone que viajó sobre el siglo 1500, sobre el año 1500 o alrededor, de Galicia, en una expedición que llamaron la de los hijos de Mil, los fillos de Mil, que aparece en el Liber Gabala, del libro de las invasiones, y que era una expedición en principio bélica, porque bueno, vamos a dejar ahí el asunto, había habido un encontronazo antes, y uno de los gallegos, de los que podemos milesios, se llamaban antiguos galicianos, pues murió de mala manera en Irlanda. Entonces hay esta expedición, los hijos de Mil, hay el conato de una batalla que se transforma, creo que es una historia muy interesante, muy sugestiva, porque se transforma en una lucha de palabras entre los druidas, ¿no? Y entre druidas o bardos, y ahí tenemos a Amergin, que era el que iba en la expedición de los hijos de Mil desde Galicia, dicen que desde Brigantia, donde está o faro de Breogán o de Hércules, y allí, digamos, se impone por medio de ese combate de palabras, de imágenes, de metáforas, la voz de Amergin, que es una canción, a mí me parece extraordinaria, que también atraviesa los tiempos y que hoy es conocida como Manifesto de Amergin en Irlanda. Cada año lo celebran con una gran fiesta en Cork, en el condado, y dice en sus primeros versos, fijaoslo, como qué identificación hay con la naturaleza, porque él comienza esta canción, manifesto o poema de Amergin, del que decía Robert Graves que debería comenzarse a estudiar la literatura a partir de ese poema. Y dice: eu son o vento mareiro, yo soy el viento del mar, eu son o golpe de mar, eu son o océano que brúa, yo soy el océano que brama, eu son o cervo dos 7 combates, eu son o máis bravo dos porcos bravos, eu son a erva máis feiticeira, non la hierba máis hermosa, eu son a pinga da alborada, eu son a pinga da alborada na arañeira, son a gota de rocío en la primera araña. Bueno, sigue, es un poema extraordinario que va identificándose, va recorriendo la naturaleza, y al final dice: lamento das armas, lamento do vento. Es decir, que es ecopacifista, tremendo, es una historia tremenda. Y bueno, a mí me gustaría dar el salto, pasarle a Bernardo la palabra, porque con la lectura de un poema en lo que queda fuera, que tiene una cierta inspiración, ¿no?, en esta canción de Amergin, aunque Amergin no tiene la culpa de lo que yo escribo, y tiene que ver con, hablabas antes de la iglesia, sí. Esto también son afinidades selectivas. Bueno, el poema se titula Fear of Missing Out, que tiene explicación para no quedar atrás, fuera de onda, fuera del círculo. Tanto es así que ya se considera un síndrome, el síndrome contemporáneo por excelencia, el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera. Y bueno, todo poema tiene información, creo, una información básica, y aquí cuento una historia que tiene que ver con la experiencia infantil en la iglesia, de la infancia,
en la iglesia, donde, digamos, el lugar, ese punto cero, uno de los puntos cero, era allí en un barrio de Coruña, en el Viña, y la iglesia, una iglesia muy bonita, románica, pero donde no había problema de cambio climático porque estaba siempre congelada, ¿no? Y entonces la experiencia en la iglesia era que a medida que iban pasando los minutos íbamos mirando allí las esculturas de piedra y todas aquellas columnas y capiteles y tal, y notabas que se iba produciendo un proceso de petrificación también, ¿no? Y avanzabas, pero que solo se alteraba cuando en momentos extraordinarios en que hablaba la boca de la literatura a través del párroco, que no solía, digamos, la boca de la literatura recurrir a ese intermediario, ¿no? Y entonces uno de esos momentos era cuando hablaba del diluvio universal. El diluvio universal, y que él explicaba que llovió durante 40 días y 40 noches, lo cual despertaba un esteticismo total en la audiencia, que nos dábamos codazos, y decía, y como diciendo todo el mundo, diciendo, eso non é nada, ¿no? 40 días, eso no da para un diluvio, ¿no? En fin, bueno, pues ahí va la historia que une el síndrome de quedarse fuera del tecnopoder, fuera del gran foco, fuera, ¿no?, de la actualidad, ese miedo contemporáneo, el miedo a quedarse fuera. Cuando el diluvio amainó, Noé liberó una paloma y un cuervo. La paloma volvió con una rama de olivo, señal de que las aguas habían descendido, pero el cuervo desapareció y no se volvió a hablar de él. Cuando yo era niño, en la iglesia, el cura celebraba el retorno de la paloma con la información en el pico e ignoraba al prófugo. Así que quedaba en el aire un enigma. ¿Qué fue del cuervo? Un día, al salir de misa, lo vimos en el cielo, con un volar vagabundo, por veces desastrado, como un caído hacia dentro de sí, por veces príncipe del cielo, como aquel presumido que fue jefe de los ángeles de la guarda. Movido por el viento, movía el viento. Un ala oscura, otra relumbraba. Tenía la mirada remota de los que nunca se van. Ronco graznar de profeta mal hablado, blasfemo en un país de espantapájaros. Sin miedo a perderse, mantenía el rumbo del desbocado, sin miedo a quedar fuera, un garabato en el aire, movido por el viento, movía el viento. Os te paso el cuervo. A lo mejor hago una réplica de ese, en Bilbao dirían, sucedido que has contado, del que no compraba un décimo y quería que le tocara la lotería. Ese tipo de humor popular. No quiero convertir esta reunión en una, en fin, como un festival de chistes, pero bueno, pero por hacer una réplica y algo paralelo, ¿no?, que se nos contaban de niño, de un hombre que, bueno, vivía un poco más de la cuenta y era muy aficionado a los dulces y a los pasteles que se compraban no en el pueblo, sino, digamos, en la pequeña capital cercana, que era Tolosa, que había muy buenas pastelerías. Incluso ahora en Madrid hay Casas Ezeiza, que era una de las pastelerías. Bien, este hombre que vivía un poco más de la cuenta compró pasteles, que era lo que más, una docena de pasteles, y fue al pueblo, y a la entrada, claro, el bar, la posada estaba 1 kilómetro arriba. Entonces ir con la docena de pasteles a 1 kilómetro arriba me parecía un trabajo, y entonces se paró en la ermita de San Gregorio y le dijo: mira, San Gregorio, que voy un rato al bar y mientras voy a dejar aquí los pasteles y me los vigilas, por favor. Entonces fue, volvió y no había pasteles. Entonces, alguien se los había llevado. Entonces se encaró con el santo y le dijo: ¿y tú eres San Gregorio? Ni San Gregorio
ni Gregorio, ni siquiera Gregorito. Bueno, humor popular. Bueno, siguiendo hablando del humor, yo particularmente en estos últimos tiempos tiendo al humor más simple, al quizá más desprestigiado de todos los humores, que es el humor infantil, el humor de las personas que no tienen ni 10 años, ¿no? Y no sé si se debe a un proceso, como decir, orgánico, es decir, no sé si voy hacia atrás, hacia mi niñez, y entonces me hacen gracia las cosas que me hacían gracia de niño, pero la cuestión es que tuve en una de las... El libro está, digamos, ordenado por lecturas que hice en cárceles francesas, y en algunas de las cárceles era imposible el humor, no había lugar, porque las cárceles eran terribles. Pero en otras no, que no lo eran tanto, pues habría un poco la posibilidad de decirles cosas más o menos humorísticas. Entonces aproveché y les leí pues poemas de humor infantil completamente, como es este, un poco como ejemplo, por ejemplo, este poema que se llama El diccionario de las piedras. En euskera sería Arriaren iztegia, Arriaren iztegia, izbakarradu eta itzorida arri. Bueno, en castellano, el diccionario de las piedras. El diccionario de las piedras solo tiene una palabra, y esa palabra es piedra. Si alguien les pregunta, ¿qué tal estáis, piedras? Ellas responden a coro, piedra, piedra, piedra. Y si a una de ellas se le dice, oye, piedra, ¿a dónde vas? Ella con paciencia responde, piedra, 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 piedra. ¿Cómo se llama tu amiga? Ella responde enseguida, piedra. ¿Cómo se llaman tus padres? Piedra, piedra, piedra. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El sol, la luna, las nubes? Dímelo, por favor, piedra. Respuesta, piedra, piedra. El diccionario de las piedras solo tiene una palabra, y esa palabra es piedra. Bueno, otro poema igual de infantil, pero bueno, por cierto, aprovecho aquí también, entre lo que escribe Manolo y lo que yo escribo, se ve también, ¿cómo voy a decir? Nuestra afición, no sé si a los diccionarios o las palabras. Yo me asombro del vocabulario, del léxico de Manolo, es asombroso, y todas cuantas palabras hay de mundos que yo no conozco, ¿no? Y bueno, modestamente también yo, digamos, soy aficionado, y creo que eso tiene que ver con la situación de que es, bueno, la situación, no sé cómo decir, político-geográfica, siempre preocupados por la lengua, qué pasará, qué no pasará. Nosotros a los 18 años estudiamos diccionarios de euskera como otros estudian, yo qué sé, química, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que ahí se ve también que hay una correspondencia. Bueno, entonces esto no es lo mismo. En este caso no es la piedra, sino es el búho. Entonces, palabras del búho. El búho tiene 1000 palabras en el pico, 10.000 en la cabeza. Si ve gente alrededor, a ellos se dirige rápido y sin rubor. Praxis, dice, anáfora, paradigma, anacoluto, anatema, apotegma, pleonasmo. La gente asiente, vale, vale, solo hay un problema, que no te ha entendido nadie. No puedes hablar con más claridad, estamos confusos. ¿Qué es pleonasmo, anáfora, paradigma, praxis, anatema, apotegma y sobre todo, qué es anacoluto? Señor búho, por favor, no se ponga de mal humor, no tuerza el pico de ese modo. Iremos a casa y consultaremos en el diccionario, aprenderemos qué es pleonasmo, qué es praxis, anáfora, paradigma, anatema, apotegma y sobre todo qué es anacoluto. Bueno, luego el humor, este humor infantil, claro, no es siempre el de los anuncios de Colacao,
por decirlo rápido, ¿no? O sea, el humor, hay, por ejemplo, los alfabetos de Edward Lear, pueden ir así, muy despacio hacia lo siniestro, pero, vamos, con gran facilidad, casi por una rampa descienden a lo siniestro. Yo, algunos de los poemas que aquí hay van de lo infantil a lo siniestro. Este que voy a leer, que es el último antes de volver a pasar la palabra a Manolo, no es tan siniestra. Se llama Se ha muerto la tortuga. Esta noche se ha muerto la tortuga. Tenía, según un zoólogo, 205 años. Ay, ay, qué pena. Le quedaba mucha vida por delante. Podía haber vivido 300 años. Sí, daba trabajo y, a decir verdad, no tenía conversación. Pero con todo, qué pena. Bueno, hablando del humor y de este humor infantil y de una simpleza, en principio sintáctica absoluta, cada uno tiene un cierto reparo, porque, ¿cómo decir? La iglesia literaria está congeladora, tan congeladora como la que ha citado Manolo. Bueno, la iglesia literaria arrincona este tipo de humor y digamos, yo tuve la oportunidad, por una casualidad, de estar 3 días enteros con Michael Ende, y él tenía esa misma opinión de lo infantil. Decía, esto está arrinconado, nosotros pertenecemos a una reserva, somos los salvajes de la literatura, lo decía, ¿no? Fíjate, Michael Ende, que tenía en ese momento un éxito universal. Bueno, quiero decir, no es fácil atreverse a escribir de esta manera, pero siempre hay, ¿verdad?, los espíritus que presiden la mesa del escritor, y a veces uno encuentra compañía. Por ejemplo, para decir la última que yo he encontrado, es el libro que habrás leído, el de Tonino Guerra, que es, como saben, guionista de Amarcord, o sea, es decir, un hombre que con una presencia en la cultura pues, enorme. Claro, yo leí los poemas de Tonino Guerra, bueno, y son así, son igual de infantiles, igual de sencillos, ¿no? Y bueno, y eso me dio ánimo, y dije, bueno, ¿no te gusta esto? ¿Te parece una tontería? Pues mira, Tonino Guerra, que hizo el guion de Amarcord, bueno, y luego de Tarkovsky, etc. O sea, mira cómo escribía, ¿no? Entonces yo remato y acabo con otro que no es chiste, que es poema, pero que tiene que ver también con lo que ha dicho, algo que ha dicho Manolo, de esto de Dios. Sabatini, en este caso, que era el otro guionista italiano, amigo de Tonino Guerra, y también tiene Sabatini un poema también de este tipo, con este tipo de humor, ¿no? No lo puedo recitar literalmente, pero el poema de Sabatini, que se titula Quizás, viene a decir, quizás la experiencia más fuerte de mi vida fue aquel día en que sentí un suspiro en la ventana y luego se aproximó a mí una voz que al oído me dijo, soy Dios, no existo, pero no se lo digas a nadie. No, coge el otro. Sí, sí, Tonino Guerra tiene esa impresionante del que sale de un campo de concentración, bueno, que es una propia experiencia, ¿no? Cuando sale del campo de concentración y ve una mariposa, veo una mariposa en una alambrada y no me la como. ¿No? Es extraordinario. Sí. Bueno, lo que decías de las palabras, sí, lo que decías, Bernardo, comentabas de las palabras, ¿no? De esa vocación entomológica, ¿no? Porque yo creo que las vemos como seres vivos y también, de alguna forma, creo que tiene sentido, hablábamos antes de la naturaleza, creo que escribimos, que compartimos también la idea de que la escritura es una forma modesta de desextinción o de luchar contra la extinción, ¿no? Ciertas extinciones, ¿no? Sobre todo aquello que
que más queremos, que tiene que ver con las cosas más vulnerables, con lo que queda fuera, con lo más, sí, más castigado, ¿no? Y perseguido. Y de alguna forma existe esa relación con las palabras también, ¿no? Y el proceso es, porque yo podría ahí explicar, contar, podemos, creo, compartidas algunas historias relacionadas con lo que es nuestra lengua materna, ¿no? La lengua familiar, la lengua doméstica, la lengua de la tribu, ¿no? Y creo que a veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué te decidiste a escribir en galego? Algo que no aprendí en ninguna escuela, al contrario, ¿no? Ni en ninguna escuela, ni en el instituto, ni desde luego después en la universidad, entre otras cosas porque la universidad que viví fue aquí en Madrid, ¿no? Como en Ciencias de Información. Pero donde, por cierto, hacíamos una revista en galego, está por aquí Antón Patiño, hicimos una revista que era también como un pájaro, como un ave emigrante, ¿no? Que se llamaba Loya. Bueno, quiero decir que hay una relación muy estrecha también con las palabras, pero cuando a esa pregunta que comentaba de por qué escribes en galego, desde luego no tengo esa idea, ¿no? de que fuera fruto de una reflexión, digamos, meditada, ideológica, ¿no? De plantarte ahí y decir, pues nada, ahí tengo que escribir galego porque es una misión, una obligación moral que me viene de tal. Eso después más o menos está ahí, en el ambiente, en la atmósfera, son palabras maltratadas, palabras heridas, pero creo que es mucho más fuerte esa otra conexión, digamos, con el carácter de naturaleza de las palabras, ¿no? Que es, igual que sientes pues esa pasión por la luciérnaga, por los seres menudos, ¿no? por la cochinela setepuntata, la mariquita, los caracoles, las ranas de San Antón, las libélulas, lo que sea, ¿no? De alguna forma para mí las palabras tienen esa condición, ¿no? Están por ahí y por eso es una relación que tiene que ver tanto con la propia vida, ¿no? Bueno, me gustaría en esta edición hay un poema que es inédito, en el sentido de que no estaba en la edición galega, lo escribí pues hace muy poco, ¿no? Cuando estaba este libro en fábrica, en proyecto, digamos, ¿no? Y era un poema que me rondaba hacía tiempo, pero por otra parte como del que escapaba, porque tenía que ver con una experiencia que era la experiencia como aprendiz de periodismo, lo que te llamaban, por lo menos a mí me llamaban meritorio, y al principio me mosqueaba un poco eso de meritorio, no sé por qué, pero ahora me parece que es una palabra que me gusta. Es una forma de ir por la vida, por los caminos, ¿no? Sin molestar demasiado, ¿no? Pero pues también sin hacer daño, pero también sin mirar por otro lado. Bueno, escapaba de ese poema porque me parecía, aunque sé que los poemas tengo claro que también cuentan una historia, ¿no? Y que tienen eso, lo que decíamos antes, de información, es una forma de transmitir entre generaciones una información esencial, ¿no? Sobre la condición humana. Y finalmente me salió, y se titula Leche y plomo. Podía volverme loco por un adjetivo, pero la súbita presencia del regente de talleres tenía un fulminante efecto gramático. Dijo: deje de escribir para la eternidad. Yo era aprendiz en el periódico, pero trabajaba para la eternidad, incluso cuando el jefe de Internacional me enviaba a comprar tabaco Winston de contrabando.
respecto de la eternidad, una de las primeras cosas que aprendí fue que la rotativa solo podía retrasarse por orden gubernativa o por una esquela. En este caso, la muerte se pagaba al contado, a veces duro a duro, como un becerro en la feria. Una noche me tocó anotar los datos de un difunto para la esquela y me dieron de propina un billete de 10 que me alegró como un buen adjetivo escurridizo, de esos que, según Borges, anima a un sustantivo muerto. El linotipista fundió aquel texto con su cuota de plomo y luego se bebió un trago de leche. También él trabajaba para la eternidad. Bueno, seguimos con las lecturas entonces, ¿no? He dicho en la anterior intervención que lo simple, lo sencillo, lo infantil tiene una rampa que va hacia lo siniestro y que se va con mucha facilidad. Y yo, en fin, si puedo decirlo, quizás sea lo más interesante de todo, en fin, de lo que... Es que no encuentro un segundo. Es que veo un poema, pero este es demasiado siniestro, entonces... Voy a ver si lo encuentro. Voy en un momento. No es el más siniestro del libro, aviso. Últimos números. Es decir, se puede pensar a veces cuando el poema de la tortuga, que en fin, no merece, que era joven en cierta manera, etc. Bueno, ese es un humor que no daña, es como un humor tangencial, todo el mundo sabe eso, en realidad es un humor que para una sonrisa. Pero bueno, luego uno va por ese camino y a lo mejor encuentra textos que ya no, en fin, no crean tanta sonrisa. Por ejemplo, este que se llama, y todo el mundo lo entenderá, y sobre todo la gente que tiene mi edad, y que se llama Últimos números. Azken zenbakiak, además. Encendí el ordenador con el ánimo de hacer lo que en buen latín podría llamarse una simulatio, con la sana intención de saber a qué clase de crédito podía acceder, possum accedere. ¿Cuánto dinero necesita? 70.000 euros, escribí sonriente. ¿En cuánto tiempo lo quiere amortizar? En 10 años, pongamos. ¿A qué interés? Pues al 3% no estaría mal. Conozca la cuantía del préstamo que le podemos conceder. Clique aquí. Disculpe, para poder hacer el cálculo necesitamos saber su edad. Clique de nuevo. Clique. Cliqué y la cantidad apareció. Quantum apparuit. 0,000,000,000. Asegurado con seguro de vida desde muy joven. Fui el otro día a renovarlo. Imposible, me dijeron. Imposible. Después de los 70 años, cero. ¿Cero? Sí, cero. Imposible. Porque el riesgo de muerte, mortis periculo, es alto. Por no decir altísimo. Pero mire esto, mire. Le ofrecemos este contrato. Seguro de deceso de prima única. 5.400 euros en total. Cobertura, entierro completo, incineración o nicho, traslados y tanatorio. Tráigase contrato, ahora mismo lo firmo. La mejor oferta en mucho tiempo. En mi documento nacional de identidad, en la cara A, podía leerse mi nombre, nomen, y mis apellidos con nomen. Y seguido la fecha en que vine al mundo, die nativitatis meae, 27071951. Un poco más abajo la fecha de caducidad, 04052022, es decir, atentos al dato, validez hasta el 4 de mayo del 2022. Ahora tengo un nuevo documento, más bonito y todo igual, omnibus idem, salvo la fecha de caducidad, que por así decir ha pegado un salto
hasta las calendas lanuarias milésimo, nonogésimo, nonagésimo, nono. Más claro, hasta el 1 de enero del año 9999. Perdón, increíble, qué suerte. Un carnet para los efectos eterno. No tendré que ir a las oficinas de la policía para renovarlo, solo una vez cada 1000 o 1500 años. Porque lo perderé, siempre se me pierde. Pero en cualquier caso, una ventaja añadida a mi despreocupada situación actual, con el contrato de prima única firmado y el entierro preparadito. Creo que sí. Bueno, este es un poema también que incorporé a esta edición, castellano son dos, y hablaba José Ballesteros antes del título de esta colección, ¿no? de este sello Cuatro Lunas, el título lorquiano. Bueno, este es un poema dedicado a Lorca, pensando en Lorca, desde los tiempos de hoy. Hubo un detalle que me impresionó mucho, de lo mucho que vas leyendo sobre lo que fue su inmolación, ¿no? Ese martirio. Y un detalle que me impresionó mucho es que recogía un historiador, un investigador actual llamado Miguel Caballero, un testimonio que decía que, como sabéis, hubo varios intentos, o no tantos, pero hubo algún intento para sumar, ¿no?, los restos de Lorca, que es increíble a estas alturas que siga desaparecido. Y entonces él hablaba de un testigo que ya fallecido, pero que decía que estaba a 24 pasos, después del puentecillo, a 24 pasos de la carretera de Biznar a Alfacar. Los 24 pasos de Lorca. Me quedó en la cabeza esta idea de los 24 pasos. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar, una piedra oculada ofrece exvotos de caballo de luz. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar, el agente de la Continental rastrea la pistola humeante en las palabras de orden. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar, una muchacha Asperger levanta la losa del planisferio y cuenta los 2500 grillos huidos de las fábricas de harina. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar hay un horizonte exhausto, tumbado en la orilla, y un mar enmudecido de sargazos y zapatos impares. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar no hay nieve en la nieve, y deambula el vacío con harapos de niebla. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar, un ángel operante recoge témpanos de miedo y rastrojos de silencio en la alforja del amante muerto. A 24 pasos del camino de Biznar a Alfacar, una piedra oculada ofrece el fósil de la estrella polar y el cuadrante de una muleta. Llévate también, caminante, este exvoto de un caballo de luz. Bueno, yo creo que es un lujo escuchar, por lo menos para los que hemos trabajado los textos, tanto de Bernardo como de Manuel, escucharlos de su propia voz, porque siempre hay esos matices, esas inflexiones, esas caricias con las palabras que merecen ser escuchadas atentamente. Yo, no sé, como soy nuevo aquí, Lola, no sé si tenemos tiempo para abrir un pequeño coloquio o ya tenemos que empezar a despedirnos. 2 o 3 preguntas cortas, o si no, terminamos cerrando. Bernardo, Manuel, lo que vosotros preferáis. Yo quisiera solo leer una cosilla de euskera para que... Claro, sí. Vamos a ponernos los pinganillos, entonces.
Manuel, leerás algo. Bueno, antes hemos hablado de la cultura popular y bueno, y luego de los chistes, tal. Bueno, evidentemente detrás de eso hay una teoría. Es decir, yo particularmente, Ballesteros está aburrido de oírmelo. Yo ya no respeto ninguna norma heredada de la literatura. No distingo entre literatura popular y literatura culta. No distingo entre poemas y textos de prosa. Es decir, todo eso me parece interesantísimo para dar clase de, yo qué sé, pero no me interesa como escritor. Entonces, para dar prueba de ello, pues en lugar de situar como introducción al tema del libro, pues un texto pues de algún escritor de campanillas, yo he puesto no sé, no ni siquiera es un texto, es lo que, preguntado sobre el cielo y el infierno, contestó un paisano a unos encuestadores, porque no eran ni periodistas, eran encuestadores, querían saber qué tipo de euskera hablaba y entonces le hicieron una pregunta: ¿qué piensa usted del infierno del cielo? Entonces, bueno, primero leeré un poquito en euskera. Bizkaino, nik esango dizuet, infernurako bildurrik ez daukadala, zerurako posible sentenitzen duzu, niri infernuak ez deus beldurrik ematen, zeruak ez bez pozik. Nik zeruan baino hemen gura dut. Itxi niri hementxe 1 metro kuadro Andriagaz pasiateko, eta hementxe la eternidad. Hementxe beti ni eta zeruko pastelak janda gizala arek gustatzen jakozan. Es decir, os diré, contestó este hombre a los encuestadores, que no tengo miedo del infierno y que tampoco el cielo me produce alegría. A mí no me da miedo el infierno, tampoco el cielo alegría. Yo prefiero estar aquí que en el cielo, que me den a mí 100 metros cuadrados para pasear como mi mujer y aquí mismo la eternidad. Yo siempre aquí, y los pasteles del cielo que se los coman quienes tengan ese gusto. Hablaba antes de Por una luciérnaga, y esto se titula, este poema en galego titúlase O Vagalume, y bueno, que tiene que ver también con lo que comentábamos de la extinción paralela, ¿no?, que se da en la naturaleza y que se da en el lenguaje, y el lenguaje como parte de la naturaleza, cómo vive también esa producción, esa intoxicación, y cómo escribir, por lo tanto, también yo creo que es una forma de extinción. Pero bueno, hoy hablamos Vagalume, bueno, lo cuenta el poema, O Vagalume, y bueno, está dedicado a todas y todos, y en especial a una persona que anda por ahí que se llama Ayo, para Ayo, O Vagalume. Na lingua de Galicia, o ser máis nomeado é o vagalume. Deusa miúda, lucerna, Deus verme, lucecú, contando polo baixo, 100 nomes ten o vagalume. Mesmo ganou un concurso de palabras fermosas, xunto con Polvoreta e a costureira Rei, esa a quen preguntas: cantos anos vivirei? 100 nomes ten o vagalume, mais el xa non existe. Só fica un rumor de luz no país invisível. Ese crime, a fábrica de non ser, non é noticia. 100 nomes ten o vagalume, 100 sartegos na cripta dun dicionario. Ben, pois, grazas polas vosas palabras, pola vosa presencia a todos e a todas vos. Foi un placer compartir esta tarde desde esta librería Olimpia de Madrid, Librería Alberti. Longa vida, Librería Alberti, e a todos e a todas vos. Moitas grazas por vosa presencia.